Hola, yo soy la doctora Virginia Zanutig, me dedico a glaucoma y soy codirectora en el Centro Jos Quilmes en Buenos Aires, en Argentina. Ante todo, quiero agradecer a la organización de AIBO y Oftalmo Córdoba y especialmente al doctor Rodrigo Torres por la invitación. Y voy a comentarles un poco cómo logré a lo largo de los años unir el consultorio. Yo principalmente hago consultorio, cirugía, con algo de metodología e investigación, y está orientado a quienes como yo les gusta o les entretiene presentar, publicar, pero no sabemos si tuvimos que ir aprendiendo cómo. Yo, la experiencia que tengo es principalmente asistencial, de ahí es donde obtengo cualquier elemento que he utilizado para publicar o presentar. Y desde el 85 me dedico al glaucoma, hice la tesis doctoral, soy doctora en medicina, y siempre fui presentando en congresos locales, en el ARBO en el 85, y cada vez que uno va a un congreso al exterior, un tiempo antes, cuando uno planea ir, dice, bueno, ¿qué puedo presentar? Lee los requisitos, el deadline, y uno puede mandar posters, fotos, papers para ser leídos, que es más fácil. Y después hubo que colaborar, hace 22 años tenemos residencia, así que con los residentes para todos los trabajos y pósters que ellos están eh, que les exigimos o les pedimos que hagan, ¿no? Y lo que noto que también al principio, hace muchos años, era muy difícil publicar. Los libros y las revistas nos teníamos que inscribir, nos salían caras, esperábamos en papel. Ahora realmente con Google, con Medscape, con las páginas donde uno obtiene los papers, es mucho más fácil documentar todo, con lo cual es una pena que no lo hagan. Por otro lado, uno dice, ay, hay que estudiar metodología para publicar y para leer trabajos, y bueno, sí y no. Algo hay que saber. Si no sabemos nada, es complicado ser independientes, pero lo principal es querer hacerlo. Hay que tomarlo como algo que nos va a entretener o nos va a divertir. Y es muy importante, a veces creemos que no, pero es importante comunicar los problemas o los errores o las nuevas técnicas o los nuevos equipos que tenemos. Es útil para terceros. La experiencia en la vida nos disminuye los errores, pero no hay otro modo que a través de los errores propios o ajenos de obtener la experiencia, y esa experiencia hay que documentarla. Por ejemplo, en el 1996, Perrone, en una serie de casos, aquí está marcada con, o sea, en un trabajo del 2017, en una serie de casos está en la bibliografía. O sea, 21 años después, él había hecho una nueva fórmula en lentes intraoculares en poliseudofaquia y 21 años después sigue resultando útil. Es una pena no comunicar cuando tenemos algo que nos parece nuevo o que nos resultó difícil o que hemos detectado. Por otro lado, es muy importante entender algo de metodología para ser independientes en leer trabajos científicos. Esto es un trabajo emblemático sobre las iridectomías periféricas en los glaucomas, en los sospechosos de bloqueo angular, pero sin glaucoma, donde 1.800 pacientes lo siguen por 6 años, más de 50 años, dice que no es recomendada. Bueno, si yo me quedo con el orador que me dice esto, está bien, puedo tomarlo como cierto, no necesito hacer iridectomías. Ahora, por otro lado, cuando lo leo dice que la mitad de las personas le redujo casi o sea, casi redujo el 50% el riesgo de progresar a glaucoma, los que les hicieron la iridectomía. Por otro lado, dice que la iridectomía evita el bloqueo en 1 de cada 44 ojos sanos con riesgo a bloqueo. Ahora, para el seguro médico chino, porque este es un paper chino, el costo-beneficio no fue suficiente. Advierten a todos esos pacientes que no les hacen la iridectomía de no dilatar la pupila por riesgo a hacer un bloqueo y hacer controles seguidos, con lo cual presumen que los pacientes los van a controlar. Y, por otro lado, estos, como les dije, son resultados chinos y a su vez dicen que el Eagle Study demostró que era mejor costo-beneficio hacerles una facomulsificación a esos pacientes. Ahora, si leo los problemas que tuvieron, ven que en 6 años los ojos que le hacen las iridectomías no resultó cataratogénica. Y por otro lado, la iridectomía no les trajo complicaciones. Entonces, yo digo, ¿qué hago?
me guío por lo que me dicen o por el abstract, entonces, ¿qué hago? Bueno, hay que aplicar criterio médico, solo lo podemos tener si leemos el paper. Si es mayor de edad o tiene poca cámara o pseudofoliación, o vive lejos, tiene poco acceso a la salud, o la madre tuvo un glaucoma agudo, y bueno, la voy a hacer. En realidad lo que dice el trabajo, que dice, es beneficiosa y no tiene riesgo, pero por costo-beneficio en la población china no lo hace. Entonces, no hay modo de saber todo esto si no tenemos un poquito de entendimiento de lectura de un trabajo científico. La información, por otro lado, uno dice, cuando un orador habla, la información que nos dan cuando escuchamos una conferencia, ¿la tengo que tomar 100% como verdadera? Y en realidad lo es verdadera para el orador que nos está dando la charla, pero suele tener sesgo el orador, por ego, por intereses de la industria, o simplemente es la visión o la experiencia personal. Me pasó a mí hace unos cuantos años en la Academia Americana, en Estados Unidos, que el mismo orador, con 15 stands y 2 horas de diferencia, dio 2 charlas de la industria opuestas el mismo día, en la época en que el HRT todavía se usaba, donde en una dice que el HRT es mejor que el OCT y en el otra que el OCT es mejor que el HRT. O sea, si yo no le miro las dos, me quedo con lo que opina él de una. Por eso, en muchos temas, cuando uno escucha una charla, ve la bibliografía que pone, y muchas veces uno mira 2, 3 papers cuando la charla nos estimuló, nos resultó interesante, para que nosotros podamos tomar nuestra propia decisión en función de la población de pacientes que tenemos. Para ser independientes, algo de metodología hay que saber. Sepan que si hacemos algo diferente, nuevo, también tenemos que supervisar nuestros propios resultados. Si nosotros hacemos algo que no es lo publicado, la experiencia es muy importante, pero no es suficiente, hay que basarse en evidencia también. Acá, por ejemplo, pasa, yo no coloco antimetabolitos, mis operados de glaucoma, y andan muy bien, o sea, aparte de la base que yo no tengo problemas. Entonces el doctor B le pregunta, ¿viste 10 pacientes tuyos operados por vos hace 2 años para ver qué presión tienen y qué medicación usan? Y a lo mejor no vio ninguno, vio 3. Los mira y se da cuenta que no tiene los resultados publicados que debería tener. Obviamente hay áreas que es más fácil, porque un resultado es inmediato. Poner un lente intraocular multifocal salen enseguida si tiene halos o no. Pero también uno tiene que hacer un análisis de los pacientes de uno si nosotros decidimos hacer algo diferente. Si hacemos lo mismo, podemos basarnos en los resultados ajenos. ¿Y qué comunicar? Observaciones. Es muy importante. Todas las que vemos, que nos importan. Tratamientos que hacemos, nuevos o no nuevos, que estamos haciendo. Tenemos un equipo nuevo, o es nuevo en el mercado, o para nosotros podemos ver qué resultados tenemos. Series de casos es interesantísimo, 4, 5, 6, 7 casos sobre un tema, no necesitamos tener 70, acá no importa qué tamaño muestral tenemos este grupo, es nuestro resultado. Y los casos, problemas y las complicaciones es lo más sencillo. Cuando uno tiene un caso, problema, una complicación, lo primero que tienen que hacer, pueden preocuparse y lo van a hacer, pero es documentar el paciente. Ver publicaciones sobre el tema, porque eso los va a ayudar a tratarlo mejor, pero también nos va a ayudar a ver cómo lo vamos a presentar. O sea, ya lo tomamos como un desafío o un entretenimiento ese caso problema. ¿Y dónde? Bueno, obviamente en los locales, CAO, Córdoba, Facu Extrema, Sagua, Saxa, Sarib, etc. Las jornadas o las publicaciones que tienen. Se necesita publicar, hay que animarse. En las internacionales, el Arbo, que tiene muchísimos pósters, si uno lo hace metodológicamente bien, no es imposible, no digo que sea fácil, pero es relativamente fácil. En la Academia Americana, en los congresos donde se admiten pósters, es más difícil, pero si se hace bien, se puede perfectamente bien. ¿Y cómo? Bueno, como fotos, pósters, trabajos científicos para ser leídos en las sesiones, que son más simples que para ser publicados, papers, ya es un poco más complicado, carta de lectores, donde queremos notificar algo que nos llamó la atención o una serie de casos, y siempre me acuerdo, todos cuando hacemos un needling, doblamos la aguja, o cuando vamos a poner un 5-fluorouracilo, se dobla la aguja, pero de golpe lo veo leído en un trabajo en una ophthalmology.
como una nota. Entonces, claro, a los jóvenes les resultó interesante leerlo, si no uno lo tiene que estar comunicando. Algo que nos parece simple fue interesante. ¿Y qué errores cometemos, o yo por lo menos cometí constantemente? Que cuando queremos comunicar una idea, ante todo hay que documentar, sobre todo si es un caso problema, si no después es, ¿cómo se llamaba? Uy, no vi la visión, no tengo el teléfono, ¿cómo lo documento? ¿Cómo lo llamo que vuelva? Tenemos que tener, si usamos celular, computadora, lo que sea, un sectorcito donde anotamos apellidos. Apellido y patología, número de historia y patología. Después cuando buscamos, no importa, vamos y buscamos la historia clínica, pero no podemos depender de la memoria. Y la otra cosa muy importante es, ¿esto será importante, esto que estoy viendo? Uno se pregunta, bueno, busquemos la bibliografía. Si hay un montón de papers más complejos, bueno, no tiene valor. Si bien me interesa, es bueno, pero no va a tener valor para ser publicado. O al revés, no hay nada, uy, tiene valor, es interesante. ¿Y qué tamaños muestrales usaron? Si yo veo 4 trabajos en donde usaron entre 20 y 40 personas para ese ojos, ¿para qué voy a poner 100? Bueno, voy a hacer un estudio muestral, pero quiere decir que ese tamaño muestral está aprobado, es un tamaño muestral acorde. Si queremos demostrar algo parecido, igual tenemos que hacer el análisis después. ¿Qué estudios le pidieron? Si ahí piden, supongamos para un estudio ojo seco, usan OSDI y Shimmer, no voy a buscar algún otro estudio, por más sofisticado que sea, que me va a complicar la ejecución del trabajo y que veo que después no va a tener valor a la hora de publicar eso que queremos. Este dicho, más vale copiar bien que crear mal. Obviamente, crear bien es lo ideal, pero bueno, por lo menos veamos lo que otros hacen y sepamos que eso sirve. Objetivos simples y ejecutables. En un momento había querido hacer un trabajo de hipotiroidismo y glaucoma. Bueno, los pacientes no me traían los análisis. Después de un año desistí. Iba a ser la tesis mía de la UBA. Después de un año desistí porque no tenía, era complicado. Y en cambio, si yo miro la presión, le hago tomar agua y a los 30 minutos le tomo la presión, eso es fácil, lo hago yo, lo ejecuto en el momento, no dependo de nadie. Después, como les dije, no analizar, segundo ítem, más casos de los que necesito para mi estudio. Si yo voy a necesitar 700, 100, supongamos, la muestra mía, ¿para qué voy a anotar 500? A veces uno cree que si anota muchos, el trabajo va a ser más importante, y no siempre es así. Tenemos que saber cuál es el tamaño ideal para no perder tiempo y que no nos desgaste en la búsqueda de datos, solo prolongue y que después diga al final no lo presenté. Después que la población sea homogénea. Por ejemplo, si yo quiero ver edema macular cistoide después de una FACO, no voy a poner pacientes con retinopatía diabética que pueden tener edema macular cistoide propio, porque si no estoy mezclando manzanas con peras y manzanas. La planilla que vamos a hacer, hay que hacer un Excel de entrada, y hay que poner todo lo que necesitamos, pero no de más. Todo eso es tiempo inútil de carga de datos que después no vamos a usar. Tampoco poner parámetros difíciles de obtener, por ejemplo, pentagram, o un hora, un queratograph, todo lo que sabemos que nos va a resultar complicado, y bueno, veamos si podemos hacerlo o evitarlo, si no, no, si queremos hacer un trabajo del hora, que hemos hecho, bárbaro, lo hacemos sobre ese tema, pero no mezclar cosas que nos compliquen después cuando vamos a tener que buscar y llegar, por ejemplo, a 50 pacientes si no llegamos porque uno de los estudios que no era relevante para el estudio, lo pusimos como objetivo. Y hay que saber que si yo lo que quiero hacer es un paper propiamente dicho para ser publicado en revista indexada, hay que pedir, es bueno pedir ayuda. Al principio para que nos digan cuántas personas o pacientes necesitamos. Y después al final para que nos ayuden con la estadística, para que no nos trabemos y lo podamos ejecutar. Recordar, hay que ante todo animarse, sentir que podemos, porque es así. Empezar con pósters, casos, problemas. Por ejemplo, este es un póster en Finlandia. Bueno, no era una cosa compleja, pero los pósters son extremadamente útiles, o fotos que nos parecen interesantes. No olvidarse de la serie o grupo de casos. Pocos casos nos sirven igual para una comunicación. Documentar todo lo que parezca interesante. Y hacerlo, si pueden, al menos con otro colega. Les va a ser más ameno, más fácil,
se van a entretener más ustedes y los va a ayudar a ir avanzando entre los dos para realmente llegar al objetivo. Bueno, muchas gracias.